Esta es la clase 30 del curso teórico práctico para auxiliares de laboratorio. Este curso es organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En esta clase, continuando con el tema de espectroscopía, veremos la medición de yodo y detergentes en agua. Metodología. Como método, para determinar detergente en agua potable se requiere de una técnica de extracción para poder separar el detergente del resto de los componentes, denominado extracción líquido-líquido, y una técnica de cuantificación denominada espectroscopía UV visible. En este esquema podemos observar, en primer lugar, que tomamos un tubo CAM y agregamos un estándar de SDS que formarán la curva de calibración o una muestra de agua a analizar. Luego se adiciona una solución del colorante catiónico azul de metileno representada por las esferas azules. Ambas moléculas interaccionan para formar el par iónico hidrofóbico, SDS y azul de metileno, ya sea el detergente aniónico o la muestra de agua junto con la solución del colorante forman la fase acuosa. Por último, se incorpora el solvente orgánico, tricloretileno, el cual forma la fase orgánica. Se puede observar la separación de las fases de forma instantánea. La fase superior corresponde a la fase acuosa y la fase inferior es la fase orgánica. El par iónico SDS y azul de metileno se transfieren desde la fase acuosa a la fase orgánica, y el SDS del par iónico es el encargado de transferir al azul de metileno, por ello se emplea como SAM. Luego se mezcla con un vórtex por unos segundos, y por último, para evitar la presencia de pequeñas burbujas que provoquen la distorsión en la medición, se centrifugan los tubos a una velocidad de 4.000 revoluciones por minuto durante 1 minuto. Finalmente, finalmente se realiza sobre la fase orgánica la medición empleando un espectrofotómetro UV visible. En cuanto a la obtención de datos, tenemos curva de calibración, ensayo de adición y recuperación, medición de muestra de agua y análisis de resultados. Confección de curva de calibración. En la siguiente tabla se muestra el armado de la curva de calibración y el orden de reactivos agregados. Según la Ley Nacional 18.284, expresa que el valor permitido de detergente es de 0,5 partes por millón. Ley de la Provincia de Santa Fe, la 11.220, expresa que el valor límite vigente es de 0,2 partes por millón. Considerando los valores de ambas leyes, las concentraciones de los estándares de SDS que forman la curva de calibración son 0,5, 1, 2 y 3, además en QC de 1,5 partes por millón. Estos estándares se preparan por dilución de la solución madre SDS 10 partes por millón. La tabla se lee por el orden de los reactivos de izquierda a derecha. Así, primero, si hablamos de la curva de calibración, se agregan los distintos estándares o aguas destiladas si es el blanco. Luego se adiciona la solución de azul de metileno y finalmente el tricloretileno. Para el análisis de una muestra de agua, primero se adiciona la misma y luego el azul de metileno y el tricloretileno. Y para el análisis de adición y recuperación, las muestras positivas, se incorpora 100 microlitros de SDS de 10 partes por millón y se agrega el azul de metileno y tricloretileno. Medición de muestras de agua. Se midieron 149 muestras, tipo de pozo, red o filtro, entre otras, y la procedencia de distintas provincias del país. En la primer gráfica es un gráfico boxplot. Se analiza la concentración de detergente sin discriminar el origen del agua. Todas las muestras se encuentran por debajo del límite establecido por la Ley Nacional de 0,5 partes por millón. En el cuadro
se puede observar como la línea punteada en rojo. En promedio, presentan un valor de 0,2 partes por millón en un rango de 0 a 1,6 partes por millón. La mitad de las mediciones, el Q2, presentaron un valor de 0,2 partes por millón y el 25% de las muestras analizadas, Q1, tienen un valor entre 0,008 partes por millón. Y el 75% de las muestras, Q3, presentan un valor de 0,43 partes por millón. Se realizó también el test de normalidad, Shapiro-Wilk, y nos indicó que las mediciones no tienen una distribución normal. El siguiente gráfico sería la concentración de detergente discriminando según el tipo de agua, representando en una serie de box plot. Nuevamente, la línea roja punteada es el valor permitido, que es el 0,5 partes por millón, y el mayor número de muestras medidas se encuentran por debajo del límite. Medianas Q2 presentando valores en orden decreciente, que son el de pozo 0,32, envasada 0,28 partes por millón, la de red 0,17 partes por millón, otras 0,14 partes por millón, filtro 0,08 partes por millón y la de osmosis inversa 0,07 partes por millón. Estos valores muestran que son coherentes, salvo el agua envasada que deberíamos investigar el motivo del valor obtenido. Además, para determinar si habría alguna diferencia de los valores obtenidos entre los distintos tipos de aguas, realizamos un test de Kruskal-Wallis. Dicho test nos indica que podría existir algunas diferencias entre los distintos tipos de aguas de diferentes orígenes, con un P menor a 0,05. A continuación se realizó una comparación de a pares utilizando un test de comparaciones múltiples, indicando que los distintos tipos de agua no tienen significativamente diferencias. Luego tenemos otros gráficos que corresponden a la medición de aguas analizadas hasta el momento, que son 149 muestras, sin discriminación de su tipo o procedencia. Este gráfico también se denomina gráfico boxplot, nos brinda una perspectiva más global y se puede observar que la mayoría de las muestras se encuentran por debajo del límite establecido por la ley nacional, 0,5 partes por millón, línea de puntos en el gráfico, y que en promedio presenta un valor de 0,2 partes por millón en un rango de 0 a 1,6 partes por millón. Podemos decir también que la mitad de las mediciones presentaron un contenido de detergente menor o igual a 0,2 partes por millón. Además, nos muestra que el 25% de las muestras analizadas tienen una concentración menor o igual a 0,08 partes por millón y el 75% de las muestras presentan un valor menor o igual a 0,4 partes por millón. Para obtener mayor información, los datos obtenidos los representamos en un gráfico tipo histograma. En este gráfico vemos los valores de las mediciones que se distribuyen de forma asimétrica, con un sesgo o cola hacia la derecha, predicho por el test de normalidad Shapiro-Wilk, el cual nos indicó que la medición no tiene una distribución normal. En el gráfico se pueden observar que las dos primeras barras y la mitad de la tercera corresponden a la mayor cantidad de muestras que contienen detergente con valores menores a 0,5 partes por millón. La otra mitad de la tercera barra y las dos siguientes, con una cantidad menor a un 20% cada una, se corresponde a valores entre 0,5 y 1 partes por millón. Y por último, vemos las tres últimas barras que se encuentran entre los valores de 1 y 2 partes por millón.
Luego tenemos lo que sería el gráfico de dispersión. Cada punto representa una muestra de agua. En el eje de las ordenadas se encuentran la concentración de detergente y en las abscisas el código del agua analizada. Cabe destacar que se trabaja simple ciego. Y vemos que 125 muestras presentan valores que se encuentran por debajo de 0,5 partes por millón y aproximadamente 20 muestras se encuentran entre 0 y entre 0,5 y 1 partes por millón, superando el límite. Y 4 muestras presentan valores de concentraciones de detergente entre 1 y 2 partes por millón, superando ampliamente el valor límite. Bueno, en este gráfico podemos ver se muestran los valores de QC, que en su mayoría, como se observa, se encuentran oscilando muy cercanos al valor nominal, que es 0.001132, está en miligramos, ¿no? Y está representado por la línea azul. Aunque pareciera observarse que hay una tendencia entre las mediciones entre 20 y 25, que nos podría estar indicando algún tipo de error sistemático, puede observarse que este error ha sido corregido, ya que las dos mediciones siguientes vuelven a oscilar aleatoriamente. En este gráfico se representa el CB por ciento del QC, el cual el valor deseable es que sea menor al 10%, que se encuentra representado por la línea punteada roja. En general, los valores, como se puede observar, no superan el 20%, son pocas las mediciones, aproximadamente son 13, por eso se pueden contar, y podemos observar que un 46%, que son aproximadamente 6 puntos, se encuentran entre un 10 y un 25%. Y el 54% de las muestras, alrededor de 7 puntos, se encuentran por debajo del 10%. Bueno, en este gráfico podemos observar el análisis de la pendiente, lo cual sabemos que es una medida de la sensibilidad analítica de la técnica, en donde la pendiente nos dice cuántas unidades de la variable medida, en este caso nuestro sería absorbancia, cambia por cada parte por millón que aumenta la concentración de detergente. El gráfico nos muestra que la pendiente se encuentra oscilando en un rango que va aproximadamente de un 35-40% al 100%, sin mostrar mucha tendencia, que es lo que estábamos esperando. Este otro gráfico se analiza la ordenada del origen, la cual nos va a indicar la estabilidad de los reactivos. Simplemente también podemos observar que se encuentra relativamente constante, con algunas oscilaciones, y que no presentan tendencia. Y que el rango en el cual oscilan estas mediciones es un rango muy pequeño, ya que tiene un 0.04 de puntos en el cual se encuentra oscilando. Bueno, y estos son los últimos controles de calidad que se realizan, en el cual este es el ensayo de adición de recuperación, el cual nos va a permitir detectar posibles interferencias, ¿no? Estas interferencias provenientes a la muestra de agua que uno analiza. El porcentaje de recuperación deseable se encuentra entre un 90 y 110%. La gráfica nos muestra que los valores hasta la medición número 13 no hay valores, debido a que este ensayo no se realizaba, y luego se puede ver que las mediciones se encuentran oscilando en un rango entre 70 y 110%.
Bueno, y último es el gráfico del R cuadrado, el cual evalúa la linealidad de la curva de calibración al modelo elegido. El valor deseable es mayor a 0.9. Nuevamente observamos que en las primeras aproximadamente 15 mediciones, los valores son muy aleatorios, ¿no? Y esto se corresponde a que la técnica sufrió cambios en el número y en las concentraciones de los estándares que forman la curva de calibración. A partir de la medición aproximadamente número 15, los valores oscilan en un rango que va entre 0.95 y 1. Por lo tanto, en general, estos valores de R cuadrado se encuentran por encima de 0.91. Y podemos decir que vamos obteniendo una buena linealidad de la curva de calibración. Su símbolo es I, su número atómico es 53 y se encuentra en el grupo de los halógenos en la tabla periódica. Puede encontrarse en forma molecular como I2, es un elemento esencial para el desarrollo humano y animal, principalmente en la glándula tiroides, la cual contiene la mayor cantidad de yodo almacenada en el organismo, que son aproximadamente 8 miligramos. Su principal función es la síntesis de las hormonas tiroides, tiroxina y triiodotironina, las cuales son esenciales para el desarrollo del sistema nervioso central, el crecimiento, la termogénesis y diversas funciones adicionales del metabolismo orgánico. Se va a emplear principalmente en medicina, fotografía y como colorante. Bueno, el yodo como oligoelemento es un micronutriente, es un mineral esencial. El cuerpo humano no es capaz de producir yodo por sí mismo. Además, solo lo puede almacenar en forma limitada. Por lo tanto, lo va a tener que ingerir a través de diversos alimentos, como el pescado, mariscos, hojas verdes como la selga, la espinaca, leche, o sea, lácteos, queso. Y bueno, diversos alimentos que también consideramos que bueno, es un elemento importante en el medio ambiente porque, como dijimos antes, incentiva ciertos procesos, uno de los más importantes es el metabolismo. Y bueno, también en lo que es el ambiente, el crecimiento de algunas plantas, esto nos puede resultar beneficioso a los seres humanos, que va en relación con lo que comenté antes. Y bueno, ahí dice que las referencias nutricionales medias corresponden a 150 microgramos al día para adultos, lo cual va a ir variando en las distintas etapas de la vida en realidad, en una aproximación. También consideremos que en zonas cerca de la cordillera en nuestro país son considerados alimentos no, perdón, el yodo es escaso en esas zonas, por eso se establece esto de los 150 microgramos. Porque si no, como dijimos antes, necesitamos que el yodo es esencial para distintas funciones en el organismo y en base a esto, si no se cumple con esto, se puede causar distintos trastornos en el cuerpo, como durante el embarazo puede causar abortos, trastornos en el neurodesarrollo, en el ser humano si se puede causar un agrandamiento de la glándula que se conoce como bocio, hipotiroidismo también, y su máxima expresión podría ser el cretinismo. Bueno, y acá Camila nos va a hablar de la técnica. Es una técnica espectrofotométrica del tipo cinética que su fundamentación es la acción catalizadora del yodo en la siguiente reacción, que sería que el arsénico 3 se oxida al arsénico 5 y el cerio 4 se reduce a cerio 3. El cerio 4 tiene un color amarillo y cuando se reduce a cerio 3 pasa a ser incoloro. Entonces, de esta forma podemos registrar el descenso de la coloración del cerio, que sería el descenso de la absorción que medimos a 400 nanómetros, con la presencia de ioduro.
Es decir, que el ioduro, como es el catalizador, a mayor concentración de ioduro que tengamos en una solución, más rápido va a ir la reacción. Pasar. Bueno, el protocolo para la técnica y el procesamiento de las muestras es en un tubo de can colocamos el agua bidestilada o el agua a medir de las muestras y se le coloca ácido clorhídrico concentrado, cerio, arsénico y el ioduro que tenemos de 0, 20, 50 y 100 partes por millón, y luego se mide la absorbancia en el espectrofotómetro. Bueno, como había comentado en la última presentación sobre yodo, habíamos tenido varios problemas en la técnica, tuvimos que hacer muchos cambios y teniendo en cuenta principalmente las variables de la temperatura y el tiempo. En base a esto estuvimos trabajando y llegamos a nuevas conclusiones. Bueno, Sí, se tomaron diversas medidas, como por ejemplo cambiar los testigos, porque antes nosotros medíamos con testigos de hasta 400 o 600 partes por billón, y nos dimos cuenta que a tan altas concentraciones no se cumplía la ley de Beer. Por lo tanto, ahora medimos solamente hasta las 200 partes por billón. Después también cambiamos el tiempo de medición porque medíamos hasta el minuto, pero nos dimos cuenta que ya antes del minuto se nos empezaba a formar precipitado, así que ahora medimos hasta los 30 segundos. También cambiamos, ahora usamos ácido clorhídrico concentrado en lugar de la mezcla ácida, y lo que pusimos ahora también es lo de preparar la solución de cerio en el momento que la vamos a usar, porque vimos que al dejarla preparada por mucho tiempo se nos empezaba a formar precipitado y esto interfería en la medida. Pasar. y bueno, y acá está lo último que expusimos en la jornada. Sí, son las mediciones que realizamos de agua potable. Ahora tenemos más mediciones hechas. Y bueno, vamos a seguir midiendo. Están divididas por red, pozo, ósmosis inversa, envasada y filtro. Y ahí también pusimos un cuadrito de las últimas mediciones que realizamos. Y fueron las que más nos llamaron la atención. Y eso es todo. Muchas gracias.